Hoy en Cara a Cara vamos a hablar del liderazgo, cómo se gestionan equipos, cómo se consigue el éxito y también cómo hay que afrontar el fracaso cuando llega, cómo se motiva, se ilusiona a un conjunto de personas. Hablamos de un ejemplo en el mundo, en el campo del deporte, pero que es trasladable a cualquier ámbito de la vida, de la sociedad y desde luego de la empresa. Y vamos a tomar como ejemplo a Pep Guardiola. ¿Quién no ha visto en Guardiola pues a un auténtico líder, alguien que ha ganado todos los títulos posibles con un equipo, con el Barça? Bueno, se sabe jugar, pero ¿cómo se motiva a los jugadores? ¿Qué tiene Guardiola que no tengan otros entrenadores? Y este es un programa, ya les he abierto, no solamente para seguidores del Barça, vale para cualquier otro espectador que quiera saber cómo se aplican técnicas de liderazgo. Tenemos a dos especialistas en esa materia hoy en el plató. Nos acompaña Juan Carlos Cubeiro. Muy buenas tardes. Muy buenas Juan Carlos. tardes, Antonio. Es presidente de Eurotalent, profesor de la Universidad de Deusto, de la San Pablo CEU y de ESADE, experto en talento, liderazgo y coaching, es consultor y ha publicado un libro anterior, bueno, tiene varios, pero uno sobre La Roja, sobre ilusión y el sueño que no fue quimera. Por tanto, un éxito en los campeonatos europeos de fútbol que vivimos muy intensamente también aquí en esta casa. Bienvenido. Muchas gracias. Y le acompaña Leonor Gallardo. Leonor Gallardo es doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, profesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha y directora del Máster de Gestión de Deporte de la Real Federación Española de Fútbol. Leonor, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. También Gracias. coautora del libro de La Roja, el sueño que no fue quimera. Por tanto, los ejemplos deportivos valen para explicar el liderazgo. Son un campo, digamos, en donde se puede experimentar evidentemente las técnicas de liderazgo y la motivación de equipos. Yo creo que es un buen ejemplo, es verdad, el deporte. Ayer lo vimos, ¿no?, en el nuevo planado, ¿no?, es decir, cómo se inyecta, cómo el gobierno tiene interés, ¿no?, porque el deporte del país cada vez esté más alto, ¿no?, y a eso se le hace falta un buen liderazgo, ¿no?, una buena gestión, ¿no? Yo creo que en este libro lo que hemos tratado, tanto Juan Carlos como yo, es poner encima de la mesa las dos cosas más importantes que tiene que tener un líder, ¿no?, que es rodearse siempre de los mejores, y luego trabajar, mucho trabajo. Liderazgo Guardiola. Este es el título del libro y tienen ustedes la portada, la imagen de Pep Guardiola. Bueno, ¿qué es lo que tiene Pep Guardiola que no tienen otros? Bueno, Guardiola personifica un tipo de entrenador ahora mismo en el fútbol nacional que, digamos, siguen otros muchos, pero básicamente, como decía Leonor, es capaz de marcar la pauta, es capaz de ser el ejemplo vivo, es capaz de inspirar a los demás y desde ese esfuerzo cotidiano, porque es una persona que trabaja muchísimo, pues consigue que los resultados al final afloren. Bueno, pero le dirán, hay otros entrenadores que también trabajan muchísimo y también intentan motivar a sus jugadores y no consiguen esos resultados, o no tienen suerte. Bueno, la suerte puede influir, pero sobre todo hay que hacer bien las cosas. Lo que hacemos es analizar las mejores empresas, las más admiradas, y pasar ese tamiz, ese filtro, por el liderazgo de Guardiola. Por ejemplo, promover desde dentro, como hace con la Masía, gestionar el desempeño de cada uno de los 22 jugadores que tiene el equipo. Todo ese tipo de cosas Guardiola las hace muy bien. Entiendo que este liderazgo de Pep Guardiola puede ser estudiado como ejemplo en escuelas de negocio. Efectivamente, yo creo que además está ahora mismo estudiándose en las escuelas de negocios, tanto a nivel nacional como internacional. Sí. Estamos hablando de un fenómeno, un arte. Algunos escritores hablan de él como arte, ¿no? Y yo creo, bueno, estamos viendo también que si es la persona que más sale en los medios de comunicación actualmente, cualquier periódico, más que hasta el presidente de gobierno, ¿no? Es decir, estamos ante un fenómeno. Y yo creo que efectivamente se está estudiando, como ha dicho Juan Carlos, qué es lo que tiene él en diferencia con otros entrenadores o otros directores. Es un líder, entiendo, discreto, porque hay dos formas de ejercer el liderazgo. Yo no soy especialista, pero se lo planteo a ustedes que sí que lo son. Ese liderazgo, ese líder que, bueno, se enfrenta a los medios de comunicación permanentemente y que, bueno, levanta la bandera de su propia valía. Y digamos que Pep Guardiola, que vemos en este momento en la imagen, es un hombre discreto, ¿eh? Es un líder humilde, es un líder que, como todo el mundo sabe, no concede entrevistas, pero gestiona muy bien sus ruedas de prensa, porque son el momento de interacción con los periodistas y con todo el mundo en general. Por lo tanto, se prepara muy bien la comunicación. Siendo discreto, siempre él genera el titular que quiere generar y genera un estado de ánimo que al final es lo que hace un líder. ¿Un líder, Leonor Gallardo, nace o se hace? Se hace. Quiero decir, sí. Pero hay que nacer con unas ciertas cualidades, entiendo. Yo creo que lo importante es saber cuál es tu vocación, que es lo difícil, ¿no? Y que esa vocación, una vez que tú sabes cuál es tu vocación, trabajarlo bien, ¿no? Es una palabra, siempre se dice, nace o se hace. Yo apuesto por que se hace.
y el trabajo y esa vocación. Lo difícil es saber qué talento tienes, ¿no? Y poner en valor tu talento, ¿no? Por eso es muy importante aquellas personas que buscan a personas que tienen talento. Y un líder tiene que ser siempre un ejemplo para la gente a la que Siempre. digamos, El ejemplo dirige hace su el líder. trabajo. Sí. Siempre. Por eso en esa idea que estaba manejando Leonor de la vocación, tienes que saber con lo que disfrutas, porque constantemente, sobre todo personas como Guardiola, están en el punto de mira, por tanto nunca dejas de liderar. Lideras en el vestuario, lideras en el campo, lideras con tu ejemplo diario, con tus Y comportamientos. tienes que tener el respeto de la gente a la que diriges, no tanto, digamos, por galones, sino porque eres merecedor de ese respeto, porque la gente reconoce en ti una valía que ellos no tienen. Yo creo que efectivamente tú lo has dicho muy bien, ¿no? No hace falta, es decir, el respeto llega. Si tú realmente sabes hacer equipo y la gente que tienes a tu lado está convencida de lo que tú estás haciendo, no hace falta. Claro, porque ustedes lo ven mucho en las empresas que se dedican a eso. Bueno, puede haber el director general y más director, y sin embargo no inspira ningún tipo de respeto a sus subordinados que le obedecen por aquello de que es el jefe, nada más. Claro. Y otra persona que, bueno, no puede tener cargo o tiene un cargo mucho más modesto y sin embargo es un auténtico líder en su organización. Es una cuestión de credibilidad, de autoridad moral, y desgraciadamente en esta crisis que se maneja tanto el miedo, pues muchas veces la credibilidad falta, ¿no? Y como dice Leonor, se trata de que al final se vea en tus comportamientos cotidianos. No tienes que imponer nada, tienes que conseguir que la gente se inspire y se enganche al proyecto y dé lo mejor de sí misma. Si ustedes tuvieran que hablar con el presidente de una gran empresa española o internacional y le tuvieran que aconsejar cómo gestionar a su equipo humano, bueno, tendrían a Guardiola como un ejemplo. Es decir, bueno, se tiene que mirar usted, que es un hombre teóricamente muy importante, en un entrenador de fútbol que también lo es, sin duda. Efectivamente, se puede ayudar, pero tampoco pensemos que Pep en este momento es perfecto, es decir, todo es mejorable, ¿no? Pero sí, en estos momentos se puede, cualquier empresario a nivel nacional, ¿no? Y a nivel mundial yo creo que puede coger algunas de las cosas que Pep está haciendo siempre con su equipo. Es decir, estamos hablando de equipo. Claro, pero yo creo que el fútbol tiene un factor que es muy voluble, que es el factor triunfo, el factor fracaso. Ahora Pep Guardiola es un modelo, tiene un libro, el Barça lo ha ganado todo, juega maravillosamente bien, y propios extraños dicen, bueno, qué maravilla, y está Messi, que en fin, en este momento es, bueno, toda una maravilla verle jugar. Ahora pongamos, esto va por rachas, que el Barça pierde, empieza a perder partidos, se empieza a cuestionar la autoridad del propio Guardiola, y ese líder, porque el fútbol es muy voluble, el que estaba en lo más alto en una temporada, 2 temporadas después, hemos visto despedir entrenadores, ¿de qué manera, no? Y Bueno, entonces, ¿qué ocurre? ¿Que ya no está el líder? coincidimos, Leonor Gallardo y yo, en toda la trilogía, es decir, hablabas de La Roja y un libro anterior que es Liderazgo, Empresa y Deporte, en que el éxito no llega por casualidad. Y usted dice en el libro, el éxito atrae el éxito. Exactamente. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Pues que es un estado de ánimo. Es decir, se está en racha cuando se quiere ganar, cuando todo el mundo está poniendo lo mejor y las cosas funcionan. Que en un momento dado pueda existir la suerte o no, pero es un detalle puntual en una jugada. Pero lo que voy es que los medios de comunicación y los aficionados que ven a Guardiola ahora casi como un dios. Hay que ver Guardiola lo bien que lo está haciendo. Si pongamos, en fin, que no se enfade nadie, pero si el Barça empieza a perder partidos, bueno, pues Guardiola ya no es tan bueno, pues la técnica de Guardiola no funciona tan bien. Y esto sigue, la afición empieza a protestar, la prensa empieza a criticarle, y en muy poco tiempo ese líder es alguien denostado, incluso alguien que dice, bueno, hay que cuestionar su propia continuidad al frente del equipo. Eso ocurre todos los días. Pero pasa en la empresa igual. También. Lo hemos visto hace un par de semanas que le pasó, ya empezaron algunos comentarios sobre Pep. Hemos visto también ayer, antes de ayer, con el Sevilla, ¿no? Que estaba buscando entrenador, ¿no? Bueno, yo creo que eso pasa, pero para eso también se entrena uno. Es decir, Pep lo que tiene que estar ya es preparándose y entrenándose para cualquier momento, bueno, no vayan las cosas bien, no pasa nada. Es decir, nunca se puede estar en el éxito. ¿Pero un líder que tiene que gestionar un fracaso es menos líder? No, al revés, es más líder. Un líder que se sabe vulnerable y, como dice Leonor, que entrena esos escenarios es más líder. De hecho, el último capítulo de nuestro libro habla del futuro posible de Guardiola. Guardiola como presidente, Guardiola en el fútbol inglés o italiano, Guardiola en otros escenarios. Y tiene que estar preparado para cualquiera de ellos. Me voy a los versos de Kipling, el poema If, cuando habla del éxito y del fracaso, los dos impostores. Bueno, se gestionan iguales, ¿no? No, no se gestiona igual. Es decir, a todo el mundo. ¿Con las mismas armas? No, es imposible. A todo el mundo le gusta además estar con la gente que consigue el éxito, ¿no? Tú cuando estás en el mejor momento, ¿no? Todo el mundo lo tienes alrededor. Todo es precioso, ¿no? Y efectivamente cuando ya no estás en ese éxito, estás en un poco, en una línea entrando al fracaso, estás solo, ¿no?
Entonces, es verdad que es... cierto, que el éxito tiene muchos padres, Sí, de derrotas y huérfanas. cuando nos van las cosas mal nadie nos quiere, ¿verdad? Sí, Pero es verdad que es cuando realmente se demuestra, es como un jugador, un gran jugador. En el momento crítico es ahí la diferencia entre los otros jugadores. Se nota quién es el mejor. Igual que en el fracaso, cuando tú estás fracasando y vuelves a salir otra vez y vuelves a ser el número uno, ahí es la diferencia entre todos los jugadores, entre todos los directores, entre todas las personas. Vamos a alejarnos un momento de Pep Guardiola, vamos a otros deportistas españoles. Por ejemplo, Rafa Nadal. Usted lo ha estudiado también, hemos visto a Nadal agónicamente a punto de perder un partido, pero luchar hasta el último momento y ganar al final con una tenacidad y con una fuerza realmente admirable. Hay que tener una cabeza muy fría y unos nervios de acero para poder afrontar ese momento. Sí, es un tipo de liderazgo distinto, lo que llamamos liderazgo personal, porque ahí Rafa Nadal solamente está Él mismo, con su propia mismidad. Exactamente, gestionando, como estábamos diciendo antes, la euforia y la disforia. Hasta que no gana el torneo no puede pensar que lo va... La disforia, que es la euforia negativa, esa posibilidad de fracaso, esa soledad cuando ahora tiene vértigo y pánico en cierto modo y no gana a los jugadores que antes ganaba, y eso tiene que saber gestionarlo. Ahí tiene a su entrenador, a su tío Tony, que le ayuda a hacerlo. Eso es liderazgo personal. El de Guardiola es un liderazgo de equipo, y luego habría un liderazgo organizativo, el de los presidentes de un club de fútbol, de un gobierno o de una compañía, que tiene que estar gestionando a cientos, miles, millones de personas. Algunos pueden ser presidentes de un club de fútbol, pero no son líderes, ¿eh? Claro, pero bueno, tienen que saber dónde están, exactamente. Bueno, hablamos, por ejemplo, de Gasol, Pau Gasol. ¿Qué tipo de liderazgo tiene? Yo creo que él tiene también un liderazgo muy colectivo, es decir, se rodea también tiene un equipo grande alrededor de él, ¿no? Yo creo que también es un hombre sencillo, humilde, ¿no? Es muy simpático. Yo las veces que he podido estar con él, es un hombre simpático y yo creo que, bueno, realmente sigue teniendo ese equipo alrededor que le está asesorando. Tiene los coaches, ¿no?, que realmente están funcionando y están entrando mucho en el mundo del deporte, y eso se valora en el trabajo que está haciendo Gasol. ¿Y Fernando Alonso? Fernando Alonso ha aprendido mucho, y eso es una muy buena noticia para todos los españoles. ¿Qué ha aprendido? Ha aprendido, bueno, cuando ganó los 2 primeros campeonatos, probablemente cayó en esa euforia, en esa separación de los demás. No sabemos si estaba muy bien o no tan bien aconsejado por su padre, que en ese momento era casi su nexo. Hoy es un hombre de familia con su pareja, con también otro tipo de personas alrededor. Últimamente se ha estado hablando de que tiene todo un equipo italiano alrededor de Ferrari, y creo que le están aconsejando muy bien. En el primer triunfo ya ha demostrado ser diferente a aquel Alonso que ganó las 2 veces anteriores. ¿Se utiliza mucho el coach en el deporte? Juan Carlos, que es un gran experto de la materia, yo de esa materia sé menos, pero sí, realmente está entrando muy fuerte, igual que en el mundo empresarial durante estos años, en el mundo político. Muchos políticos a nivel nacional tienen su coach, ha entrado en el mundo del deporte. ¿Y qué hace un coach, Juan Carlos? Un coach es un espejo, entonces trata de conseguir que la persona...